La situación histórica y actual entre Israel y Palestina no es lejana. Es un espejo de lo que el lenguaje puede destruir, de lo que la religión puede encender y de lo que la diplomacia internacional se limita a resolver. Soy Caleb González Gastelum y quiero hablar de lo que se ha vivido en Israel y Palestina desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamas lanzó la llamada Operación Diluvio de Al-Aqsa. Israel lo nombró como ataque terrorista, la ONU lo calificó como escalada de violencia. Tres formas distintas de describir el mismo hecho. Ese día murieron más de 1.200 personas en Israel y cientos fueron tomados como rehenes. La respuesta israelí fue inmediata. El lenguaje con el que se nombra la tragedia no es inocente. Mientras que en Israel seguridad y defensa justifican operaciones militares masivas, en Palestina resistencia legitima luchas y mártires. Por su parte, los medios hablar de terrorismo o genocidio respectivamente marca la percepción global. Las palabras crean realidades. Jerusalén es claro ejemplo de ello. Cada piedra contiene un texto y cada texto una promesa. La ultraderecha israelí se ampara en textos bíblicos para legitimar la expansión territorial, la idea del Gran Israel, del Nilo al Éufrates. En Palestina los discursos invocan un lenguaje casi mesiánico, donde su causa es un mandato divino de liberación. La tierra se convierte en promesa de justicia. Lo que está en juego es lo religioso como fundamento político. Eso hace que cualquier negociación se convierta en un campo minado de símbolos. Se pelea por tierra, sí, pero también por la memoria, su herencia, por su destino, por quien escribe la historia sagrada del futuro. Y en este escenario entra Naciones Unidas, resoluciones de alto al fuego humanitario y el reconocimiento pleno de Palestina con una mayoría en la Asamblea General, pero vetadas en el Consejo de Seguridad. Resoluciones que a veces parecen más frágiles que el papel en el que se escriben. Y eso no es nuevo. Los acuerdos de Oslo quedaron en una promesa rota y 30 años después los mismos temas siguen pendientes. En julio se celebró en Nueva York la Conferencia Internacional sobre la Solución de Dos Estados, pero nuevamente los avances fueron mínimos. Un paso importante fue el que dio la Corte Penal Internacional en 2024 al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ministro de Defensa al usar el hambre como arma, y también contra líderes de Hamas por asesinatos y rehenes. La justicia internacional señaló a ambos bandos. Aún con todo, la ONU refleja un escenario incómodo. En la práctica no manda el derecho internacional. La situación que se vive entre Israel y Palestina no se reduce a cifras o mapas. Es una batalla de palabras, de símbolos sagrados. Es un escenario donde la diplomacia se encuentra bloqueada. Lo llamamos conflicto, pero tal palabra sugiere dos fuerzas equivalentes, cuando en realidad creo que hablamos de un enfrentamiento profundamente asimétrico. Ante esta crisis, todo mundo tiene una opinión. El lenguaje nos condiciona antes de entender los hechos, y eso nos hace estar de un lado u otro. Pero nuestra lengua debe dejar de nombrar al otro como enemigo y empezar a reconocerlo como prójimo. Ahí es donde lo sagrado deja de dividir y puede inspirar reconciliación. Y la paz llegará con una ONU que se atreva a ser imparcial, limitando el veto en asuntos humanitarios y exigiendo compromisos concretos. La paz llegará con resiliencia, no solo sostener lo que queda, sino reconstruir lo que fue destruido, con proyectos comunes que unan a dos pueblos en lo esencial, el vivir. Porque en Gaza y Jerusalén no se disputa solamente un territorio, se disputa la posibilidad, la capacidad de rehacer la vida después de la destrucción. Y esa, más que una aspiración política, es la verdadera paz, la paz que nace de la resiliencia. Muchas gracias.